Señor me los bendiga grandemente. Les habla el pastor Pedro Jiménez de la Iglesia Cristiana Libres por Cristo. Quería compartir un poco de la palabra del Señor, algo que el Señor estaba inquietándome desde hace 2 días. Me estaba inquietando mi corazón a que hablara esta palabra. Se trata de lo que está ocurriendo ahorita. Podemos ver cómo empezó el año 2020, con esas quemazones allá en Australia, con esos terremotos y ahora con la pandemia. Este es el año 2020, prácticamente sumado al 2020, suman 40. Y el 40 es un número simbólico, trascendental en la palabra del Señor. O sea, cada vez que aparecía el número 40, era algo que requería urgencia. Era algo, hermano. El número 40 aparece aproximadamente más de 100 veces en la Biblia. Y cada que aparece es porque algo iba a ocurrir, algo iba a pasar. Iba a haber un cambio, una restauración o tiempo de prueba. Fíjense bien, yo defino, conforme el Señor puso en mi corazón, defino el 2020 o el número 40 como tiempo de prueba, cambio y renovación. Así viene a mi mente: prueba, cambio y renovación. Les voy a mencionar unos versículos donde aparece el número 40. Y este número 40, como les digo, no aparece solamente por aparecer, sino trae algo. Cuando Dios decidió exterminar la humanidad, cuando ya estaban en el arca, dice la palabra de Dios que llovió 40 días y 40 noches. Fíjese, 40 días y 40 noches. Y con esos 40 días y 40 noches, dice que toda la humanidad, los que no habían entrado al arca, todos quedaron exterminados. Fíjese, tiempo de prueba. Tiempo de cambio, tiempo de renovación. ¿Por qué les digo esto? Fue un tiempo de cambio, de renovación, porque era tanta la maldad que el Señor decidió exterminar. O sea, en 40 días prácticamente exterminó la maldad. Después podemos ver a Moisés cuando lleva al pueblo de Israel por el desierto. Dice la palabra de Dios que lo lleva por 40 años. Escuche, 40 años anduvieron vagando en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque era tiempo de prueba. El Señor dijo que a través de este tiempo Él estaba probando su corazón. Pero como no entendieron, prácticamente perecieron. Todos los que tenían 40 años para arriba perecieron. Y los de 40 años para abajo, que eran los jovencitos, fueron los que quedaron. Fíjese el número 40. 40 días. También solo que duró Moisés en el monte Horeb o en el monte Sinaí, para que el Señor le diera los mandamientos. Fíjese, 40 días. Esto está escrito en la palabra del Señor. No es algo que yo saqué. 40 días bastaron para que el Señor le diera los mandamientos a Moisés. El número 40 es muy simbólico, muy significativo en la palabra del Señor. Ahora, dice también la palabra de Dios, lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Cuando los espías que mandaron a la tierra de Canaán para que fueran a espiar la tierra, a ver cómo era, a ver si había peligro o no había peligro, dice la palabra de Dios que duraron 40 días reconociendo la tierra. Escuche, 40 días reconociendo la tierra. O sea, iba a haber un tiempo de bendición. Cuando reconocieron la tierra, el Señor los iba a introducir en esa tierra, pero duraron 40 días para reconocer esa tierra. O sea, era un tiempo de bendición. Otra, esos son nomás los pocos que saqué de los números 40 de la palabra del Señor, pero son tremendos. 40 dice la palabra de Dios en el libro de capítulo 17, versículo 16 del libro de Primera de Samuel. Dice que 40 días fueron los que el gigante Goliat anduvo desafiando al pueblo de Israel. Fíjese, 40 días estuvo Goliat desafiando al pueblo de Israel hasta que fue derrotado por David. 40 días. O sea, era un tiempo de cambio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivía amedrentado y tenía que haber un cambio. No es que Goliat quisiera haber estado esos 40 días, sino eran de parte del Señor. Porque el 40 es un número decisivo. Es como lo que está pasando ahorita en la cuarentena. O te arrepientes o vas a perecer. O buscas de Dios o vas a ser castigado. O te acercas a Cristo o vas a ser destruido. Es un tiempo de renovación, de restauración, donde Dios está exterminando la maldad. ¿Por qué digo esto? Porque no hay gente ahorita afuera haciendo maldad. No hay.
Todos están encerrados, todos están con miedo. Entonces es un tiempo para que la persona recapacite. Ahora, dice la palabra del Señor, el rey David también reinó 40 años, rey Saúl, rey Salomón, 40 años también. Me llama mucho la atención también en el capítulo 19, versículo 8 del libro Primera de Reyes. Cuando Jezabel, el Señor reprende al diablo, andaba correteando a los profetas del Señor y los mataba. No era que esta mujer, influenciada por el diablo, estuviera fallando o estuviera queriendo matar a ellos, sino porque era la desobediencia del pueblo de Israel por haber abandonado al Señor. Era desobediencia. El enemigo toma ventaja cuando hay desobediencia. El diablo no puede hacer nada a un pueblo que es obediente al Señor. Entonces dice la palabra que cuando Elías huía, en este capítulo 19, versículo 8, dice la palabra que Elías dijo, ya mejor quítame la vida, me está correteando. Jezabel le había pronunciado una palabra que dijo, de mañana no pasas. De mañana no pasa, le dijo a Elías. Prácticamente él se fue huyendo y deseaba la muerte. Pero un ángel se le aparece, le da comida y lo fortalece. Y esa comida que le dio, Elías, dice la palabra de Dios, que duró 40 días en ayuno, caminando por el desierto hasta llegar al monte Horeb, donde se encontró con el Señor. Fíjese, 40 días en ayunas, también Elías, caminando hasta llegar al monte Horeb, donde el que conoce la historia sabe que tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso, porque en ese monte era donde Dios se le había aparecido a Moisés en la zarza también. O sea, es un número simbólico. Esos 40 días no son en vano. Tienen que ver algo. Prácticamente lo que Elías iba a ir a ese encuentro con el Señor y decirle, Señor, ya no hay gente, todos están postrando delante de los ídolos. Aunque Dios todavía tenía personas que no estaban haciendo maldad. Y esto ocurre también en ese tiempo. Hay personas que aún van a buscar de Cristo. Hay personas que se van a acercar a Dios en estos momentos difíciles. Y es muy importante este número 40. Ahora vamos a ver esto. El número 40 dice la palabra del Señor. Podemos verlo en el libro de Jonás. Fíjese. El Señor le dijo una palabra a Jonás, que predicara que de aquí a 40 días, si no se arrepentían, iba a destruir la ciudad. Niños, ancianos, personas. O sea, el número 40 era un número decisivo. O cambias o será destruido. Eso es lo que predicó Nínive. Yo me recuerdo esta palabra del Señor Jesucristo cuando dice que en los últimos tiempos iba a ser como la predicación de Jonás. O sea, o te arrepientes o vas a morir. Este es tiempo de cambio. 2020 es tiempo de cambio. Es tiempo de que te acerques a Dios. Es un tiempo de cambiar tu estilo de vida. No es cualquier año. Es el año del arrepentimiento, el año de la restauración, el año de la prueba, el año del cambio que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a ver otro versículo. Todos recordamos, y esto es muy importante, el número 40. Seguimos como el número 40. Cuando el Señor Jesucristo iba a empezar su ministerio, dice la palabra de Dios que ayunó 40 días y 40 noches. Número decisivo. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo? Porque dice la palabra que Él bajó, se hizo, siendo Dios, se hizo hombre. Esos 40 días de ayuno, esos 40 días que tuvo el Señor, era para fortalecer su espíritu, y así el enemigo no tenía poder ni autoridad sobre él. Porque el enemigo, si haya querido, lo haya destruido, porque andaba como un ser humano. Pero esos 40 días y 40 noches de ayuno del Señor le permitió que el enemigo no le hiciera absolutamente nada. Esto nos enseña bastante, ¿verdad? El poder del ayuno y el poder de la oración, y que esto es contundente contra el enemigo, que no puede hacer absolutamente nada. Ahora, cuando el Señor Jesucristo se levanta de la muerte, que la muerte no lo pudo retener, bendito sea su santo nombre, no lo pudo retener la muerte, dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que Él anduvo 40 días caminando entre ellos. Una vez que resucitó Él, que se levantó de los muertos con poder y en gloria, caminó 40 días con ellos, dice la palabra de Dios, con los discípulos, y empezó a dar órdenes y empezó a dar instrucciones. Ahora, este tiempo
Le digo que el Señor me lo ponía en mi corazón, en mi sentir. Tengo 2 días que lo ponía en mi corazón y en mi sentir, de decir, y ahorita lo estaba analizando y venía a mi mente, prueba, cambio, renovación. ¿Está dispuesto a cambiar? ¿Está dispuesto a ser renovado? ¿Está dispuesto a ser restaurado? Este es un tiempo de prueba. Y es un tiempo difícil, no es cualquier tiempo. Muchos están pereciendo, muchos están muriendo. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que clamar al poder del Señor para que te pueda librar de este tiempo de prueba. Porque es un tiempo de prueba que ha venido a la tierra. 2020, año de prueba, cambio y renovación. Fíjese, en la palabra dice que recibiremos nuevas fuerzas como las águilas, dice la palabra del Señor. El águila a los 40 años, exactamente 40 años, toma un proceso de restauración, porque el águila a los 40 años ya no puede agarrar con las garras, ya no puede agarrar sus presas con el pico, ya no puede volar. Y lo que hace, dice que sube a la montaña con todas sus fuerzas, sube a la montaña más alta, allá se tumba el pico, se arranca las garras, se quita las plumas. Es un proceso doloroso, pero ese proceso le permitirá vivir otros 30 años. 40 años el águila empieza, pone en ese sentir de ella de que quiere vivir, de que quiere cambiar, de que quiere renovarse. Por eso dice la palabra de Dios que los que esperamos en Jehová recibiremos nuevas fuerzas como las águilas. Seremos renovados, seremos restaurados, seremos cambiados. Este es el año de la prueba y es el año de la victoria para aquel que se acerca a Cristo Jesús, el Señor. Dios me los bendiga grandemente y tengan en cuenta que el número 40 es un número decisivo. O cambias o cambias. O te acercas a Dios o te acercas a Dios. O tienes que ser restaurado por las buenas o por las malas, pero vas a ser restaurado. Tienes que acercarte al Señor. No seas como la predicación de Jonás que les dijo, de aquí a 40 días los van a exterminar si no dejan sus malas obras de delante de los ojos de Dios. Dios me los bendiga y me los guarde y tenga misericordia de todos nosotros. Les habló el pastor Pedro Jiménez, Iglesia Cristiana Libre por Cristo, de aquí de la ciudad de San Bernardino. Dios bendiga grandemente su vida, su matrimonio, su familia, su ministerio. En el nombre poderoso de Jesús los bendigo.